Y como os decía, hoy vengo a hablar de Dalias de papel de Milos Brook, que bueno, tengo aquí. Es que estoy súper emocionada porque lo voy a volver a leer. Bueno, antes lo leerá mi madre, porque tengo que contaros una anécdota. Cuando yo terminé el jueves pasado el libro, o sea, me quedé como... Dejé el móvil, miré al infinito como diciendo, Dios, pero cómo puede haber un final de esta categoría? O sea, ya no solo el final en sí por el giro, porque hay un giro ahí que te vuela la cabeza, que dices, ni se me pasaba por la mente que esto pudiese ocurrir, ¿no? Porque lo hace tan bien Milos Brook a lo largo de la trama que llegas al final y ni te acuerdas y dices, ¡ah! Pero es que más allá de eso, la frase final me conquistó, o sea, me dio por llorar, o sea, y mi madre decía, pero tan bonito, digo, déjame que estoy ahora súper emocionada, porque hay una frase en el giro final que a mí me emocionó mucho y me tocó el corazón porque Dalias de papel es un thriller, o sea, hay un asesinato, vais a encontrar una investigación, una línea de investigación policíaca, bueno, hay intriga, hay pruebas de fe, no quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero bueno, ahora os iré contando, pero lo que más caracteriza a este libro es la emoción puesta al final, porque comienza con un ambiente familiar, ¿no? Comienza con la desaparición de un bebé, lo dejo ahí. Pero después, como Milos Brook tiene una mente privilegiada, porque no es una mente maravillosa, empieza con sus característicos saltos de flashback, pasado, presente, pim, pam, pum, y tú, claro, ahí ya dices, ¡buah! Para saber, claro, eso enriquece la obra muchísimo para entender por qué en el momento actual sucede lo que sucede, para encontrarle un sentido de detrás hacia adelante, disculparme. Entonces comienza el libro con la desaparición de un bebé en Navidad. Y bueno, en Navidad, en Nochebuena, perdonar. Y a partir de ahí, pues empieza a hacer esos saltos de flashback hacia el pasado. Y bueno, evidentemente Carlos es el protagonista porque comienza hablando sobre él desde un tiempo pasado. Y bueno, empieza a desarrollar un poco cómo Carlos le cuesta mucho integrarse entre los grupos de amigos, le cuesta hacer amistades, entablar conversaciones. De hecho, sufre bullying. Y bueno, desarrolla un poco la emoción de Carlos, el cómo él se siente respecto a esa situación, pero gracias a Dios y al universo, pues tiene a su hermana Alicia, que es su soporte, ¿no? El que lo sostiene, porque además Carlos siempre está malito por una serie de enfermedades que tiene de forma crónica, y bueno, y su hermana siempre es la que cuando llega del instituto, pues siempre se acuesta con él, entrelaza los deditos, le cuenta a su hermana pues sus vivencias, sus inquietudes, y siempre lleva, o a veces, casi siempre, su hermana Alicia, cuando está junto a él, que está malito en la cama, junto a Carlos, mientras le va relatando sus cosas, ella siempre lleva una dalia. Y le encantan las dalias de papel. Y siempre lleva una e intenta hacerlas y bueno, de hecho Carlos está en proyecto de crearle una muy bonita. Entonces el libro comienza así, ¿no? Comienza un poco con esa superación que tiene que llevar a cabo Carlos. Lo que ocurre es que una de esas noches en el que él se quiere integrar con pues ese típico grupo de amigos que son muy chulitos, él hace una cosa que no debe con mucho nervio, porque como no está acostumbrado a saltarse las normas, a ser el chico malo, porque es un buenazo. O sea, Carlos tiene un alma tan bondadosa que no se atreve a saltarse las reglas, ¿no? Entonces, pues coge un paquete de cigarrillos, alcohol, tal, y se va al primer grupo de amigos que encuentra.
Estos amigos, entre ellos está ¿cómo se le dice? El que lleva el grupos, ¿no? El alfa del grupo, que se llama Sergio, entre otros, que ya iréis descubriendo a lo largo de la historia, inclusive ahí. No quiero liarme con nombres, voy a ir al kit de la cuestión. Pues él intenta enterarse, Sergio le dice, pues sí, vente, tal, pero tráete a tu hermana. Y claro, Carlos dice, ¿a mi hermana para qué? Sí, tráetela, porque así... Y era tanta su ansia, el ansia de Carlos, las ganas de integrarse en un grupo que lleva a su hermana. Y lo voy a dejar en breve porque no quiero hacer mucho spoiler. Llega un momento en que cuando ya han bebido, han fumado, que si veis a Carlos, al pobre, fumando así, tosiendo porque se quiere integrar pero no le gusta un cojón de vaca, con perdón. No le gusta, pero sí ve a su hermana exhibirse como nunca la había visto, cosa que a él le sorprende. Pero bueno, cuando ya se acaban los cigarrillos, la bebida, pues deciden irse a otro lado. Pero claro, su hermana... a su hermana sí le permiten el acceso, pero Sergio, que es el alfa del grupo, le dice a Carlos que no, que se largue. Y él dice, no, perdona, ¿cómo me voy a ir si está mi hermana ahí? Que te largues. Pero claro, Carlos, por miedo, por inseguridad, porque pues deja a su hermana con ellos. Y la historia comienza precisamente pues que al día siguiente su hermana no aparece por casa. Se empieza una investigación, empiezan a buscarla y ahí voy a dejar el tema porque conforme vayáis leyendo vais a descubrir que nada es lo que parece, que todas las personas tienen un perfil psicológico muy muy marcado, que hay neurosis, todos somos neuróticos en mayor o menor medida, pero todos los componentes de ese grupo que os habla, donde está Sergio, que es el alfa, va a tener que atravesar una serie de pruebas de fe por alguien que me voy a callar ya. Y me voy a callar ya. Pero no es lo que os imagináis. Es que yo siempre digo que Milos Brook en Dalias de papel ha puesto una introducción con su flashback y sus saltos temporales, un nudo, ¿vale? Que es, que digamos que le lleva a un desenlace que nada tiene que ver con lo anterior, pero es que en el desenlace empieza a escarbar hasta el origen, a escarbar hasta el origen, y cuando llega al origen, ¡boom!, te pone el segundo desenlace. Sé que hay un desenlace solo en las historias, pero para mí aquí ha habido dos desenlaces. El primero y el segundo, donde te da el giro que te quedas así. O sea, vamos, que me emocioné. Y esa frase final me llegó al corazón y solo puedo decir que es una máquina. O sea, a mí pero bueno, que ahí no acaba todo. Cuando yo llego al final del libro de Dalias de papel, enseguida le mando, porque yo sé así, yo doy mis impresiones a los autores, les mando audios de lo que me está pareciendo, de si hay algo que hay que corregir, pues yo qué sé, por si no cuadra, pero siempre lo hago de una manera positiva, o sea, siempre resaltando lo positivo, ¿no?, del libro. Pues yo cuando llego al final le mando unos audios a Milos Brook emocionada, diciéndole, no sé cómo lo has hecho, pero lo has hecho. Digo, y tengo ganas de llorar, porque es tan bonito como has puesto el final que es que no había mejor frase para poner, para cerrar el libro. Mira, se me ponen los pelos de punta todavía. Pero es que ahí no acaba la cosa. Sigo leyendo porque, bueno, yo me emocioné, le envié los audios y yo toda intensa porque me gustó mucho, y de repente leo el epílogo. Digo, ¿de verdad? Es que no acaba ahí. Pero bueno, no quiero hablar mucho más sobre esto, simplemente deciros
Deciros cosas sobre la estructura del libro, ¿vale? Como os he dicho, un inicio donde es muy tierno, un inicio donde pues hay cierta nostalgia, hay cierta tristeza, hay drama y hay mucha intriga también, mucha. Después hay un nudo donde ahí mantiene, o sea, Milos Brooks mantiene al lector así. O sea, a mí me mantuvo a ver, porque intentaba conectar todas las escenas y todas las pruebas con cosas que ya había leído. Y digo, si es que no me da la cabeza. Me lo pasé muy bien. Y luego ya llega para mí el primer desenlace, que es, una vez resuelto una cosa, que no puedo deciros, ya ahí va al origen. Y tremendísimo. Y a partir de ahí el segundo desenlace es cuando tiene ese giro final que a mí me emocionó. Y el epílogo ya me terminó de catapultar a las nubes. Por otra parte, Milos Brooks se caracteriza muchísimo por escribir en tercera persona. De hecho, todos sus libros están escritos con un narrador en tercera persona, disculparme, menos Dolor Crónico, que es autobiográfico y está escrito en primera persona, yo. Pero también en algún párrafo veréis que hay como un nosotros, como los que padecemos el dolor crónico, como un nosotros, ¿no? Primera del plural, si no me equivoco, sí. Primera del plural. Nosotros, vosotros y ellos, la primera del plural. Se caracteriza mucho por los saltos, por los flashbacks, analepsis, saltos temporales del narrador hacia atrás, ¿no? Para enriquecer la obra de una manera más abierta, ¿no? Porque es como que juega mucho con la intriga y la expectación. Digo intriga y expectación porque es que cada capítulo, cada capítulo que finalizas, o que yo al menos he finalizado, me ha dejado con la expectación abierta, con la intriga de ¿y qué va a pasar? O sea, te deja con ¿y ahora qué? Y luego alterna los capítulos, salta al otro capítulo, o sea, pasas de capítulo y empiezas a leerlo y te pone en otro contexto diferente, y cuando llegas al final te quedas así como ¿y ahora qué? Y cuando ya llevas varios capítulos ya empiezas a descubrir cositas y dices ¿qué? Hasta que llegas al final, claro. Se caracteriza mucho por perfiles, o sea, psicológicos, caracteres diferentes. En resumidas cuentas, por crear personajes. Siempre digo lo mismo, pero es que son auténticos. Auténticos y además con una documentación previa, exhaustiva, porque yo creo que por ejemplo, Carlos, que es el protagonista, para perfilar un ser como él, en la que se pueda ver una transformación de un chico con un alma bondadosa, brillante, a un ser... En fin, lo dejo ahí. Esa transformación tiene que ser muy cuidadosa, porque se ve el plumero. En cualquier cosita se puede derivar a un personaje plano, pero no es el caso de Milo Brooks. Ha tenido muy en cuenta cada neurosis de cada personaje, cada trastorno de cada personaje, cada perfil. Además, muy detallado, muy riguroso, Y bueno, y tengo que deciros que Milo Brooks es muy perfeccionista en su forma de escribir, en las correcciones, en la maquetación. Tiene que ser perfecto, y me encanta porque lo da todo en cada libro. Entonces, ¿qué puedo deciros de Dalias de papel? Pues que de una manera bonita, emocional y auténtica, o sea, me llegó. Es que me ha convertido ya... O sea, este libro es uno de los que voy a releer, y no tiene nada que ver con El intruso. Ojo, El intruso lo leí y me voló la cabeza. Así, ¡boom! Porque me encantó. Pero es que este tiene un toque muy humano, muy real, muy de tú a tú. Vamos a ver, de que se palpa.
No sé si me expreso, bueno, yo es que como me expreso de forma natural, no tengo nada escrito ni nada preparado, yo conforme voy recordando el libro lo voy exponiendo, no me gusta ni memorizar, ni yo os expongo, o sea, mis reseñas son tal cual, como yo las siento, ¿no? Entonces recomiendo muchísimo Dalias de papel de Milos Brook, de verdad, no os va a defraudar. Cuando empecéis a leer la primera página, vosotros seréis los que buscaréis los huecos para poder leerlo. No dejaréis que haya un hueco para leerlo. Seréis los que no podréis dejar pasar un hueco para disfrutar de esta obra que es apoteósica. La recomiendo al 100%. Y Milos, sigue como lo estás haciendo. Yo estoy súper orgullosa de ti. Vas a llegar alto. Y os digo, esto va a ser un bestseller. Tiempo al tiempo lo vais a ver, familia, lo vais a ver. Un bestseller porque aquí hay alma, y hay vibración, y hay energía. Es una pasada. Así que nada, familia, esta es mi reseña de Dalias de papel. Espero que os haya gustado. Os he estructurado un poquito el libro. Recordaros, porque está el protagonista, Carlos, que hay una transformación en él a través de los capítulos. Analepsis, flashback, escrito en tercera persona. Vais a descubrir sorpresitas, giros. Es thriller, o sea, lo que es la trama se mantiene dentro de un thriller como tal. Lo que es complicado es lo que ha hecho Milos Brook, que dentro de esta trama, igual que Sonia cuando hizo el thriller puso humor, mira que es difícil en un thriller poner humor, pues Milos Brook lo que ha hecho es poner emoción, calidad, sentimiento, para que al final te desborde por completo. Un inciso, familia, cuando os estaba describiendo a Carlos, el grupo de amigos donde él se desenvuelve al principio, la desaparición de su hermana, pues que no aparece al día siguiente, por lo que os he comentado, cuando se ha hablado de su transformación es porque él se convertirá en un ser oscuro, con sed de venganza. Y la ausencia de emociones, su propia percepción de justicia, le van a impulsar a una búsqueda de los responsables. Pero nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Cuando lleguéis al final entenderéis muchas cosas.